vamos a ver hoy día es integración numérica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la fórmula de Newton-Cotes, en particular en este apunte corresponde ver la regla de los trapecios, ¿ya? Entonces, las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, nosotros queremos calcular, por ejemplo, acá, lo que está bajo la curva, ¿no es cierto?, de una cierta función determinada. Entonces, la idea es que, por ejemplo, podemos calcular lo que está bajo la curva, de esta curva azulita, a través de un polinomio que una estos dos puntos, por ejemplo, usar esta función para aproximar el área, que obviamente, claramente es sumamente mala, porque se pierde toda esta área, o, por ejemplo, esta otra, que sería de un grado mayor, donde esta es mucho más cercana, ¿se fijan? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eh, durante una línea recta, y obviamente es más cercana si lo aproximamos a través de una parábola que de una línea recta, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo hacemos la deducción de la integral, el cálculo aproximado de la integral usando la regla del trapecio, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros queremos estimar cuánto vale la integral de AB de f de x, ¿ya? Donde f es una función continua en el intervalo finito a, b. A ver, antes de entrar directamente a esto, quisiera mostrarles un poco, porque alguien podría decir, pero profe, ¿para qué nos vamos a complicar la existencia? Si yo aprobé cálculo integral y yo sé integrar, por lo tanto simplemente calculo la integral indefinida, después evalúo esa expresión en lo de arriba menos la evaluación en lo de abajo. Y listo, me ahorro un montón de problemas y no veo esto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense esta integral que está acá, la integral de e elevado a x cuadrado respecto de x, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Cuánto valdrá eso? Esto me parece, bueno, en mis cursos de métodos numéricos esto yo lo ocupo como motivación para que entiendan cuál es el sentido del curso de métodos numéricos con los que vamos a trabajar. Entonces yo les digo, calculen este valor. Y ustedes empiezan a trabajar y se acuerdan de la sustitución simple, por ejemplo, usan u igual a x cuadrado, se dan cuenta que no se puede resolver de esa manera, caen en una integración por parte, lo atacan por ahí, tampoco se puede resolver, etc. El punto es que esta integral que está acá en particular no se puede resolver por ninguno de los métodos analíticos que fueron vistos en cálculo integral, ¿de acuerdo? Ni de esta universidad ni de cualquier otra universidad. O sea, en el fondo, la manera de poder resolver esta integral es solamente a través de métodos numéricos, ¿ya? Entonces, con ciertas estrategias, que por ejemplo, una de ellas podría ser resolverla usando la regla del trapecio. Después la clase de la siguiente, la tercera clase de esta semana, van a ver otra regla que es la regla de Simpson, ¿ya? Que es mucho más eficiente que la regla del trapecio. Y eso va a permitir, por ejemplo, encontrar cuál es el valor aproximado, porque aquí vamos a llegar a un número, cuál es el valor aproximado al que tiende esta integral que está acá. Aquí. ¿Cuál es aproximadamente ese número? ¿De acuerdo? Y a eso es lo que vamos a apuntar. ¿Ok? Para eso sirve lo que vamos a comenzar a ver hoy día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar el intervalo entre A y B. Este intervalo lo dividimos en n subintervalos de igual tamaño. Entonces, tomamos. Lo que vamos a hacer, entonces, es lo siguiente. Vamos a tomar el intervalo. Acá entre A y B y vamos a tomar pedacitos. Por ejemplo, aquí vamos a tomar este como es x sub 0, vamos a movernos acá, vamos a movernos un cierto h, por ejemplo, hacia la derecha vamos a tener un punto x sub 1, después tomamos otro h y vamos a obtener un punto x sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tener el x sub, este que está acá es el x sub n, y el anterior es x sub n menos 1.
¿cierto? Y aquí siempre cortando el intervalo en n pedacitos de igual tamaño, de tamaño h. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a partir de acá se van a generar los siguientes nodos. Vamos a tener x sub k, fíjense, el x sub 0, que sería el extremo inferior de este intervalo, va a ser igual a más 0 por h, o sea, a. Ese sería el x sub 0. El x sub 1 va a ser igual a más h. Claro. El x sub 2 va a ser a más 2h, etcétera, etcétera. A que lleguemos al último, al x sub n, que es a más n veces h. ¿Se fijan? Y en ese escenario, si ustedes se fijan acá, en el último, vamos a tener que, bueno, el x sub... Ay, de nuevo me pasó eso. Apreté el botón que no correspondía. El x sub 0 es a. El x sub 1 es igual a más h. El x sub 2 es a más 2h. Seguimos. Y el x sub n va a ser igual a más n veces h. Acuérdense que qué cosa es este x sub n, es b, ¿no es cierto? Por lo tanto, de aquí vamos a tener que b menos a va a ser igual a n veces el h. Por lo tanto, de acá podemos despejar el h. H va a ser igual a b menos a partido por n. Entonces, cuando se nos dice tome 5 subintervalos para ver cuánto mide cada pedacito, o lo que se llama encontrar el h, que se llama tamaño de paso, simplemente tomamos el extremo superior del intervalo, le restamos el inferior, y lo dividimos por el número de subintervalos. En este caso, si n vale 5, sería b menos a partido por 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este es el primer paso. Después, bueno, ahí aparece toda la cosa. Ahora vamos a tener nosotros que, si nos hablan de n subintervalos, vamos a tener un polinomio de grado n. Acordémonos nosotros, por ejemplo, que si nosotros consideramos el polinomio de interpolador de Lagrange, tenía esta estructura, ¿no es cierto? La sumatoria de j igual a 0 hasta n, de f de x sub j por l sub j de x, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, por ejemplo, podríamos usar este polinomio interpolador de Lagrange para calcular la integral que se nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando encontrábamos el polinomio interpolador de Lagrange, lo que encontrábamos en el fondo era un polinomio que se comportaba de manera semejante a la función en un cierto intervalo. Y en este caso, si este polinomio se comporta de manera similar a esta función en este intervalo, para calcular la integral de f de x, vamos a calcular la integral de p sub n de x. Este es un polinomio que tiene esta estructura, pero es un polinomio. Y claramente la integral de un polinomio es mucho más sencilla que la integral, bueno, se supone que esta integral no la podemos sacar, digamos, porque no podemos resolver esta integral. Entonces, en esos casos, bueno, igual se puede usar cuando uno sí puede resolver la integral. Entonces usamos el polinomio interpolador de Lagrange, hacemos los reemplazos correspondientes y nos quedaría esto que está acá, ¿no es cierto? Porque el p sub n de x es esto que está acá y nosotros sabemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y en el fondo, si ustedes se fijan aquí, vamos a tener solamente que nos quedaría por integrar estos coeficientes, que son los coeficientes de Lagrange, ¿cierto? De esta forma vamos a obtener una fórmula de este estilo, ¿se fijan? Donde el a sub j es la integral de ab de l sub j de x. Esta que está acá, hicimos el reemplazo. ¿Se fijan? Es esto que está acá. Este es la sub j. ¿Ok? Entonces, una fórmula de este tipo, o de este, bueno, son equivalentes, por aproximación del valor de la integral de AB de f de x, usando un polinomio interpolador de f de x, se llama fórmula de cuadratura cerrada de Newton-Cotes. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros vamos a calcular de manera sencilla
la integral de a a b de f de x, usando la siguiente regla que se llama regla de los trapecios. La regla de los trapecios es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes y corresponde al caso en que la función se aproxima en cada subintervalo, o sea, en cada pedacito x sub k más 1, donde estos pedacitos, acordémonos que el k varía desde 0 hasta n menos 1, mediante el polinomio de interpolación lineal de Lagrange, ¿ya? P sub k de x. A ver, ¿cuál es bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular en el fondo, cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, la integral entre a y b, vamos a ir intervalo por intervalo calculando. Entonces, esto es como un sum de uno de los intervalos. En el intervalo de x sub k más 1, nosotros acá vamos a aproximar la función, vamos a usar el polinomio interpolador lineal de Lagrange, que tiene exactamente el mismo comportamiento que la función en este nodo y en este nodo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el polinomio de interpolación de Lagrange lineal? Por definición, es este que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que cuando calculamos un polinomio de Lagrange, necesitamos dos nodos y vamos a obtener un polinomio de un grado menor. Fíjense acá en el dibujo que tenemos nosotros, aquí tenemos este nodo, que es el x sub k, f de x sub k, y tenemos este otro puntito que es x sub k más 1, f evaluado en x sub k más 1. Entonces tenemos dos puntos. Por lo tanto, vamos a obtener un p sub 1 de x, ¿cierto? Que es el polinomio interpolador de Lagrange de grado 1. ¿Cuál es la fórmula del polinomio interpolador de Lagrange de grado 1? Es esta que está acá, ¿cierto? Sería f de x sub k por x menos x sub k más 1 partido por x sub k menos x sub k más 1, que este que está acá sería el L sub 0, el L sub k, más f evaluado en x sub k más 1 por x menos x sub k partido por x sub k más 1 menos x sub k. Entonces, si nosotros tenemos la integral entre x sub k y x sub k más 1, acuérdense que estamos calculando la integral en un pedacito, en un intervalo de f de x, va a ser esta integral que está acá, del polinomio que teníamos acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en vez de poner ponemos el polinomio correspondiente, y si uno hace los desarrollos, calculando, acuérdense que esta integral está respecto a la variable x, por lo tanto, esto es variable, esta es la única cosa variable, todas estas son constantes, esta es la única variable y todas las otras son constantes, y uno hace los desarrollos y las evaluaciones, va a llegar a este término que está acá. Esto es pura cosa algebraica, no vale la pena meterse, o sea, bueno, uno lo puede rayar, pero llega a esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar igual a x sub k más 1 menos x sub k por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1 partido por 2. Esto corresponde, estimados, es el resultado de la integral entre x sub k y x sub k más 1 de f de x. O sea, es lo que corresponde al área de un intervalo. ¿De acuerdo? Del intervalo de x sub k más 1. Ahora recordemos nosotros que h es x sub k más 1 menos x sub k. Acordémonos que tomamos intervalos que medían cada uno h. Por lo tanto, nosotros podríamos, en vez de poner este que está acá, sería h. Esto sería h partido por 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser h medio por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1. ¿De acuerdo? Esto es en un solo intervalo. Y claramente, si nosotros ahora generalizamos lo que acabamos de ver en un intervalo, fíjense, ¿en qué sentido digo generalizar? Porque lo que hicimos recién fue esto. Se supone que nosotros estábamos acá calculando, bueno, ya me quedó chueca. Estábamos calculando, por ejemplo, supongamos, entre A, si nosotros queremos calcular la integral de A y B, lo que nosotros hicimos recién fue
tomar un pedacito de acá, lo que hicimos fue dividir en todos los pedacitos en los cuales dividimos este que está acá, por ejemplo, considerando este x sub k y este x sub k más 1, y lo que hicimos a través de una recta, que no me quedó tan recta, pero a través de una recta, lo voy a dibujar como más mejor, me borré la función. Tomamos una recta, así, y calculamos ese pedacito de área. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular toda el área bajo la curva, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir tomando rectas en todos los distintos intervalos, vamos a ir calculando esas áreas. Y después, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a sumar. ¿De acuerdo? Que corresponde a esta sumatoria que está acá. Esta. Vamos a hacer la suma de todas estas áreas que calculamos recién. Entonces va a ser la sumatoria desde 0 hasta n-1 de la integral entre x sub k y x sub k más 1 de f de x, que esto que está acá, ya habíamos visto que era h medios por f evaluado en x sub k más f evaluado en x sub k más 1. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que la regla del trapecio corresponde a esta fórmula que está acá. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Simplemente sale a partir de que cuando nosotros echamos a correr, bueno, vamos a rayarla un poquito para que se den cuenta que es exactamente lo mismo que aparece arriba, ¿ya? Vamos a rayarlo, vamos a echar a correr esta sumatoria. Entonces vamos a tener, cuando k vale 0, nos va a quedar, o sea, esta que está acá va a ser igual, con lápiz fucsia, va a ser igual, bueno, el h medio ustedes saben que sale para afuera porque es una constante, ¿no es cierto? Entonces echamos a correr la sumatoria. Cuando k vale 0, nos queda fx sub 0 más fx sub 1. X sub 1. Cuando k vale 1, nos queda f evaluado en x sub 1 más f evaluado en x sub 2, ¿cierto? Más, cuando k vale 3, bueno, f evaluado en x sub 3 más f evaluado en x sub 4, ¿ya? Más puntitos, 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 puntitos. El anterior a n-1 va a ser, cuando k vale 0, hasta sería n-2, ¿no es cierto? Sería f evaluado en x sub n-2 más f evaluado en x sub n-2 más 1 sería x sub n-1. Y del último, cuando x vale n-1, sería f evaluado en x sub n-1 más f evaluado en x sub n. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué sabemos nosotros? F evaluado en x sub 0. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en el intervalo a, b, donde este es el x sub 0 y este es el x sub n. ¿No es cierto? Entonces, va a ser acá el f de x sub 0 es f de a, ¿sí? El f de x sub n es f de b. Este f de a es el que aparece ahí, este f de b es el que aparece acá. Y si ustedes observan en todos los términos que aparecen acá, fx1 más fx1 son 2 veces fx1. F de x2, me comí un 2 por ahí, va sumado con otro más, y f de x3 va sumado con otro fx3, etcétera, etcétera. Y aquí aparecen todos esos multiplicados por 2, porque se empiezan a duplicar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá corresponde a la fórmula de la regla del trapecio. Se llama regla compuesta de los trapecios. ¿De acuerdo? Cuando n vale 1, o sea, la aproximación más mala que uno puede hacer es hacer n igual a 1, cuando uno en realidad toma el intervalo entero, o sea, no hace subdivisiones, sino que toma el x sub 0 y el x sub n como un solo intervalo. Entonces, esta que está acá, con esta fórmula, se llama regla simple de los trapecios. Y esta que está acá se llama regla compuesta de los trapecios. Yo les sugiero que le tomen una fotito porque ahora vamos a hacer un ejercicio, entonces para que podamos hacer los reemplazos correspondientes en la fórmula. ¿Ya? Ya, entonces,
vamos viendo. Vamos a tener un ejemplo. Usar la regla de los trapecios simple y compuesta con n igual a 6 para estimar esta integral que está acá. Entonces tenemos que calcular la integral entre 0 y pi tercios de seno al cuadrado de x. Fíjense que es cuando n igual a 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tomar esto y subdividirla en pedacitos, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso particular, en la de trapecio simple no hay que cortar en pedacitos, ¿de acuerdo? Sino que simplemente cuando se dice trapecio simple es que n vale 1, por lo tanto el primero es 0 y el último es el pi tercio, y tenemos que usar esta fórmula que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí es súper sencillo, porque solamente tenemos el a y tenemos el b, tenemos que el a vale 0, el b vale pi tercios, entonces la fórmula es b menos a partido por 2 por f evaluado en a y f evaluado en b. B es pi tercios, menos 0, nos queda pi tercio menos 0, nos queda pi tercios, y dividido en 2 nos queda pi sexto. F evaluado en 0 sería seno al cuadrado de 0, ¿cierto? Más f, la función que aparece en el argumento de la integral, evaluado en pi tercios, entonces nos queda seno al cuadrado evaluado en pi tercios. Y evaluamos esto, le sumamos esto, y lo multiplicamos por pi sexto y nos da 0.3926. Que esto sería el valor aproximado de esta integral usando trapecio simple. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora vamos a calcular de manera aproximada la misma integral, pero usando el trapecio compuesto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, estimados? Chicos. Ya, entonces ahora vamos a hacer usando el caso compuesto, ¿no es cierto? Fíjense. A ver, en nuestro caso, n vale 6. Entonces lo primero que hacemos es ver el tamaño de paso que vamos a usar. Acuérdense que el h era b menos a partido por n. El b, entonces, ahí vamos a rayar un poquito aquí arriba. El b. Sí, volví, ya reinicié la grabación, estimado. Ya. Entonces, déjeme volver a grabar. No, estoy grabando ya, perfecto. Entonces, el n es b menos a partido por, el h, perdón, es b menos a partido por n. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que el h, el b era pi tercios menos 0 partido por n, que es 6. Por lo tanto, claramente nos queda pi partido por 18. Teniendo el h, nosotros al tiro sacamos cuánto es el x sub 0, el x sub 1, hasta el x sub 6. ¿Ya? El x sub 0 es a, que en este caso es 0 más el h. O sea, va a ser pi partido por 18. El x sub 1 es a más 2 veces el h. O sea, nos queda pi partido por 9. El x sub 2 es el a más... A ver, no me equivoqué, a ver, espérense. Más... Ay, no, ese no es 2, me salté 1. Ese es... El x sub 1 es 0 más... el x sub 0 es el primer valor nomás. Es a, que es 0. El x sub 1 es a más una vez h, o sea, es pi partido por 18. El x sub 2 es 0 más 2 por h, o sea, 2 por pi partido por 18. O sea, sería pi partido por 9. ¿De acuerdo? Que este que está acá, tenemos el x0, tenemos el x1, tenemos el x2. El x sub 3 va a ser el a, que es 0, más 3 por pi partido por 18. Y 3 por pi partido por 18 nos da esto. Seguimos calculando de la misma forma y llegamos al último, que es el x6, que tiene que ser el extremo superior. ¿Se fijan? El extremo inferior y el extremo superior. Y ahí tenemos todos los nodos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien.
Entonces, ahora usamos la fórmula. Fíjense que la fórmula dice lo siguiente, voy a anotarles la fórmula acá al lado. El del trapecio compuesto es la integral, perdón, estoy copiando. Es la integral desde A hasta B de f de x. De x nos dice que esto es igual a h medios por f de A más f de B más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta n menos 1 multiplicado por f de x sub k. Entonces, en nuestro caso particular, nosotros tenemos n vale 6, por lo tanto, n menos 1 sería hasta 5, ¿cierto? Ese numerito sería un 5. ¿Qué más? F de A vale 0. Tenemos el A y tenemos el B. F de 0 y F de pi tercio, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar a correrlo y reemplazar. Esto va a ser más o menos, vamos a escribir aquí al lado, va a ser h medio. El h lo tenemos, acordémonos que el h es, era b menos a partido por n, que lo habíamos calculado, y h era pi partido por 18. Entonces va a ser pi partido por 18 dividido por 2. 2 por 8, 16. Nos queda 36, ¿cierto? ¿Sí? Es pi partido por 18 partido por 2 partido por 1. O sea, pi partido por 36 multiplicado por f evaluado en 0. La función en este caso, nuestra función es seno al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces f de 0, o sea, sería seno al cuadrado de 0 más, voy a borrar acá, seguro que eso está escrito más abajo, pero yo no puse a escribirlo acá, más f evaluado en pi tercio, o sea, seno al cuadrado de pi tercios, más, y fíjense que acá tenemos que echar a correr esta sumatoria, 2 por, cuando k vale 1, o sea, f evaluado en x sub 1, más f evaluado en x sub 2, más puntitos, 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 y el último f evaluado en x sub 5. Nosotros ya tenemos esos valores, ¿cierto? ¿Cuánto vale el x sub? Tenemos el x sub 1, que lo voy a borrar, tenemos el x sub 2, tenemos el x sub 3, el x sub 4 y el x sub 5. El x sub 1, pi partido por 18. ¿Se fijan? El x sub 2, pi partido por 9. Más el f evaluado en pi sextos, más f evaluado en 2 pi partido por 9, más f evaluado en el último, que es 5 pi partido por 18, en el penúltimo, porque acuérdense que estaba 1 menos, o sea, sería hasta f evaluado en x sub 5, que es 5 pi partido por 18. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a venir a continuación en la siguiente plana es el cálculo, el reemplazo de todos estos números. Fíjense que este f evaluado en pi partido por 18, lo que tendríamos que hacer es seno al cuadrado de pi partido por 18. Y lo calculamos. Nos va a dar un número, más este otro, más este otro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso nos va a quedar. Bueno, y ahí aparece el cálculo de los valores que les dije, y haciendo todos los cálculos, reemplazando en la función, nos da 0.30092953. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, claramente esta integral, como les dije antes, se puede calcular usando la fórmula del coseno del ángulo doble. O sea, no siempre se va a poder hacer esto, ¿ya? Pero en este caso particular la podemos calcular de manera exacta, y de manera exacta da 0.307924. Por lo tanto, claramente, si ustedes se fijan, si uno compara el valor exacto con el valor que encontramos con trapecio compuesto, este es mucho más cercano, porque el otro nos dio 0.39, 26, etcétera. ¿Se fijan? Por lo tanto, es mucho más, más cercano el trapecio compuesto que la fórmula de trapecio simple. Y eso sería todo.
Esto sería todo lo programado para hoy día respecto de la regla del trapecio. ¿Estamos?